Bueno, jóvenes, entonces vamos a empezar el tema de hoy, que es paralelismo de tareas. ¿Qué vamos a hacer para mostrar el paralelismo de tareas? Vamos a mostrar primero un ejemplo. Vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a paralelizar algo que era secuencial, ¿cierto? Que es un algoritmo de ordenamiento, y a que entiendan qué es lo que significa paralelizar tareas. Y después nos vamos a dedicar a paralelizar las operaciones típicas sobre las colecciones que estamos viendo, como el map, el reduce y el scan. Y vamos a ver que hay una propiedad muy importante de las funciones que usa el map, con el que alimento el map, el reduce y el scan, que hacen que realmente la paralelización se pueda dar. Y en su momento lo miraremos. Entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a empezar por un ejemplo de ordenamiento paralelo. Hasta ahora hemos visto el insertion sort, creo, que vimos en paralelo, el insertion sort, algún ordenamiento, vimos el insertion sort y cuál. Al merge sort también lo vimos, pero entonces vamos a ver el merge sort, vamos a paralelizar. Entonces recuerden, vamos a implementar una versión paralela del merge sort. Entonces recuerden el merge sort. Él divide la entrada en dos, las ordena recursivamente y luego las mezcla, ¿cierto? Y entonces vamos a tratar de paralelizar eso. Entonces vamos a mirarlo aquí y luego miramos aquí. Paralelismo de tareas. Bueno, como siempre me gusta hacerles recorderis. Como estamos en esto de paralelismo, entonces hay unas librerías que necesitamos para que nos funcione esto, que hay que actualizar SBT con esas librerías para que esto funcione. Yo ya puse en un mensaje aquí en programación concurrente, en el foro de programación concurrente, puse un mensaje que dice adicionar al build.sbt. Entonces ahí dice lo que hay que adicionarle al build.sbt para que puedan incluir escala meter y otros en su cosa y función. ¿Listo? No sé si ya habían visto este mensaje o no lo habían visto, pero les cuento que ya ese mensaje está. Y hay otro que es el paquete common que usamos para usar el parallel y el task. Entonces ese paquete común también ya está ahí disponible para que ustedes lo bajen y lo pongan a funcionar con lo que ustedes hacen. Pues dicho eso, vamos entonces a mirar el merge sort. Si es este o es otro. Este. Listo. Entonces, para usar ese merge sort vamos a usar la librería common, que es donde viene el parallel y el task. Vamos a generar unos vectores al azar para poder probar con vectores grandes y ver la diferencia entre hacerlo paralelo y hacerlo concurrente. Y vamos a usar el scala meter para medir lo que nos demoramos haciendo cosas. ¿Listo? Se me olvidó, ya hice SBT, ahora tengo que hacer console para que entre en modo escala, en el prompt de escala, y ahora sí puedo importar esas librerías, y ya están importadas. Entonces, voy a primero a recordar el merge secuencial, el merge source secuencial. Entonces, el merge source secuencial, y este no es. No, esto no es lo que yo quiero mostrarles. Un segundo. Este es. Ahora sí. Entonces, el merge secuencial, acuerden cómo se mezclaban dos vectores. Tenía un vector que ya estaba ordenado, otro vector que ya estaba ordenado, y devolvía el vector en el que los dos se unían, pero ordenadamente. ¿De acuerdo? Ese es el merge, el mezclar.
Entonces, ¿qué hacía? Me averiguaba cuánto medía el primer vector, cuánto medía el segundo vector, y si el primer vector no medía nada, pues daba el segundo vector. Si el segundo vector no tenía nada, pues daba el primer vector. Y si no, entonces, si el primero del primer vector es menor que el primero del segundo, entonces daba el primero del primero mezclado con lo que faltaba del segundo, eso es B1. Este mes lo habíamos visto con listas, entonces aquí lo estoy dando con vectores. Entonces, aquí debería ir el resto de la lista, pero aquí el resto del vector. ¿Cómo saco el resto del vector? Cojo el vector 1 y le cojo el pedacito que empieza en la posición 1 y termina en la N1, porque ya le quité el 0. Y a ese lo mezclo con B2. Y a ese vector le añado de primerito el valor que ya tenía el vector 1 en la posición 0. Si no, es porque es mayor el B2 que es menor el B2 que el B1, entonces el que va de primero es el B2, y tengo que mezclar el B1, que no le he cogido nada, con el pedazo desde 1 hasta N2 del B2. Ese es el merge con vectores. ¿Cierto? O sea, esa es la función que si dentro, hola James, que si dentro un vector ordenado, por ejemplo, dentro del vector 1, 3, 5, y lo quiero mezclar con el vector 2, 4, 6, entonces los mezcla y me da el vector 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Esa es la función de mezcla. El merge sort secuencial usaba eso. El merge sort secuencial, ¿qué hacía? Cogía el vector, le averiguaba quién estaba en la mitad, y si n es menor o igual que 1, quiere decir que si había solo un elemento, mejor dicho, o ninguno, entonces ya estaba ordenado. Y si no, entonces cogía la primera mitad, que va desde 0 hasta m, la segunda mitad, que va desde m hasta n, las ordenaba cada una por su lado, y después de ordenarlas, las mezclaba. ¿Listo? Ese es el merge sort secuencial. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer merge, sort secuencial de dos vectores, de un vector, digamos de un vector, no importa, 4, 5, 3, 2, 6 y 1. ¿Sí? Y entonces él ordena eso, ¿listo? Por mezclas. ¿De acuerdo? Entonces el ejercicio que vamos a hacer hoy es paralelizar eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a paralelizar? Entonces, fíjense que la cosa no es tan difícil. Como yo calculo hago el merge sort de un pedazo y el merge sort de otro pedazo, lo que necesito es hacer eso en paralelo. Y una vez lo haga en paralelo, entonces sí los mezclo. ¿Listo? Entonces, fíjense la función. Bueno, y entonces, este merge sort tiene además algo más que es una profundidad, que es, ¿y en qué momento dejo de partirlo en dos? Porque entonces va a decir, lo parto en dos, lo hago en paralelo. Y ese, entonces lo parte en dos y lo hace en paralelo. Y ese lo parte en dos y lo hace en paralelo. O sea, va a hacer un poco de particiones en paralelo ¿hasta qué punto hago ese árbol de profundidad? Es la pregunta. Entonces, esa es la profundidad que hay aquí. Entonces, vamos a decir que esa profundidad, y vamos a definir maxprof como la profundidad a la que yo quiero ejecutar el merge sort paralelo. Entonces viene como un parámetro, ese viene como un parámetro. Prof es la profundidad en la que voy. Y ahora sí, este es el vector al que le quiero hacer el merge sort y devuelve un vector. Entonces fíjense qué vamos a hacer. Vamos a averiguar la longitud del vector, vamos a averiguar el valor del índice de la mitad, y vamos a preguntar si la profundidad a la que voy
ya es más grande que la máxima profundidad aceptada, entonces haga el merge sort secuencial. Si no, entonces ahora sí hágalo paralelo. ¿Qué va a hacer paralelo? En paralelo calcule el merge sort de un pedazo con el merge sort del otro pedazo. Pero el merge sort de un pedazo, le digo, con la máxima profundidad que estamos pidiendo, pero aquí le digo que la profundidad suma 1 porque he hecho una división. Entonces hay profundidad más 1. Y lo mismo aquí, le digo que la profundidad a la que vamos a ejecutarlo ya es una profundidad superior, con el pedacito de 0 a m, con el pedacito de m a n, lo hago en paralelo. Y entonces este resultado me queda en B1 y B2. Y con ese resultado, entonces pues los mezclo, B1 con B2. Pero el mezclar sí es secuencial. El mezclar sí es secuencial. El mezclar es el mismo merge que dice secuencial. Lo que estoy haciendo en paralelo es la división del arreglo en pedacitos. ¿Listo? Ese es el merge sort paralelo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo que esta tarea de ordenar el primer pedazo del vector se haga en paralelo con esta tarea de ordenar el segundo pedazo del vector. Por eso se llama paralelismo de tareas, porque dividir la tarea de ordenar el arreglo grande en dos tareas de ordenar dos arreglos pequeños, más pequeños, ¿de acuerdo? Entonces se llama paralelismo de tareas, porque lo que hago es, la tarea grande la divido en dos tareas más pequeñas, en este caso en dos. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Primero pues todo a ver que funciona. Entonces ahora tengo el merge sort paralelo, ¿cierto? Y vamos a hacer lo mismo que con este vector, pero vamos a llamarlo en paralelo. Pero este lo tengo que llamar con unos parámetros. Entonces, como este vector tiene 6 elementos, o sea, acuérdense que tengo que decir una máxima profundidad y tengo que decirle una profundidad en la que empiezo. Siempre la profundidad en la que empiezo es 0. Digo, no he empezado a hacer nada. Pero ¿cuál va a ser la máxima profundidad? Pero si este 6 lo divide en 3, el de 3 lo divide en, en 1 o 2. O sea, no le puedo dar un número muy grande aquí, mejor dicho. Si yo le digo aquí máxima profundidad 10, pues nunca va a llegar a eso. No, este vector no alcanza a dividirlo en eso. Esas profundidades realmente tienen sentido para vectores grandes. Para vectores chiquitos, paralizar no vale la pena, pero vamos a hacerlo solo para ver. Vamos a decir que la máxima profundidad es 2 y que empezamos en profundidad 0. O que la máxima profundidad es 1 para que una vez paralelice, pero no paralelice más de ahí para abajo. Y funciona. Ahora, el objetivo para paralizar, ¿cuál es? Ganar tiempo. Entonces tendríamos que ver si ganamos tiempo, pero no lo vamos a ver con los vectores tan chiquitos. Entonces vamos a generar, entonces para eso es el random que hay ahí. Vamos a crear una función que me entrega números aleatorios. Esa es esta. Cuando la necesiten usar, la pueden usar. Para usarla necesitan haber importado este que se llama escala.util.random, porque si no, no lo pueden usar. Y entonces este es un generador de números enteros aleatoriamente. Cada que yo le diga random.nextInt, me entrega un nuevo entero. Si le pongo un valor aquí, me lo entrega con ese rango, o sea, máximo de valor 1000. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, créeme un vector de 100 elementos, llene un vector de 100 elementos con números al azar entre 0 y 1000, entonces él me llena un vector con 100 elementos con números al azar es entre 0 y 999, imagino que no hagan ningún. Entonces es un vector de 100 elementos con números entre 0 y 1000. Entonces, con este es más interesante hacer las cosas. Entonces, se llamó B. Entonces, si yo cojo mi merge sort, primero secuencial, para ordenar B1, B, creo que se llama B. Entonces ya me lo entregó ordenado, mira, me lo entregó ordenadito. Y puedo hacer lo mismo con el paralelo. Lo que pasa es que si le digo con esa máxima profundidad
y con esa máxima profundidad y ese, pues lo va a hacer como si fuera secuencial prácticamente, no va a ser sino una partición y ya. Pero se puede, miren. Sí. Pero ahorita sí le puedo decir 100, lo parto en 2 de 50, lo parto en 2 de 25, lo parto en 2 de 2. Puedo decirle, por ejemplo, que su profundidad máxima sea, no sé, 4. Hace lo mismo, solamente que la profundidad fue diferente. O sea, hubo más paralelización, ¿cierto? Pero el resultado es correcto. Lo importante es la lógica funciona. Y eso es lo que es importantísimo, que paralelizar una versión funcional, paralelizarla es muy fácil. Es decir, pues pongo paralel aquí. Y eso sigue funcionando. La corrección no depende de que le puse paralel. Porque nada depende de nada, nada se cruza con nada. Esas cosas son inmutables. Esas operaciones no se hacen daño entre ellas. Esa es la ventaja del no del determinismo, o mejor dicho, de que el no determinismo que se da no me hace daño, porque mis pruebas son funcionales. ¿Listo? Bien. Entonces, lo que sigue es tratar de mirar cuánto me demoro. Entonces, vamos a ver cuánto nos demoramos ordenando secuencial. Entonces, recuerden, vamos a usar el paquete, por eso es el otro paquete, el Scalameter. El Scalameter trae este with warmer, crea un calentamiento y mide esta cosa. Entonces, vamos a medir cuánto se demora la versión secuencial con un calentador que venga por defecto. ¿Sí? Se demoró 0.2147 milisegundos. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo para el otro. Puse profundidad 6 aquí. Profundidad 6 quiere decir que de 100 bajaría a 25, a 50, a 25, a 12, a 6, a 3, que llega hasta los de tamaño 1. Entonces vamos a hacer ese, no sé si lo copié. ¿Sí? 0.57. Y el otro, 0.21. Si yo me pongo a mirar la razón, o sea, me averiguo, voy a escribir aquí los tres valores, los que nos dio. Nos dio 0.21, 0.57, la aceleración da 0.37. Si la aceleración da menos que 1, quiere decir que fue desaceleración, no aceleración. ¿Qué quiere decir que aquí no nos sirvió mucho ese tamaño? Entonces vamos a hacerlo con tamaños más grandecitos. A ver si con tamaños más grandecitos nos funciona. Entonces vamos a crear primero un vector de tamaño 1000. Con valores entre 0 y 1000. Lo que pasa es que me gustaría que no hubiera tantos repetidos solamente para que no vean repetidos. Pero ahí va a haber repetidos seguramente, pero no hay problema, el algoritmo funciona con repetidos. Pues ahí está lo que dio uno de tamaño 1000. Y entonces ahora vamos a correr el secuencial. Lo volví a llamar V para poder usar estas mismas cosas. El secuencial, el paralelo y miremos si hubo aceleración 1.8. O sea que ya para ese tamaño ya valió la pena paralelizar, ¿sí vieron? Entonces, podemos probar con uno más chiquito para saber como cuándo. Uno podría probar con uno más chiquito para saber, bueno, pero a partir de cuándo deja de valer la pena paralelizar. Entonces vamos a crear un vector de tamaño 500. Y vamos a hacer estas secuencial, concurrente. También hubo ganancia. Ahí, por eso, no, así es experimental. Porque además depende de su computador, de su memoria, de la velocidad de su procesador. Hay cosas que dependen, eso depende mucho de la máquina. Paralelizar depende mucho de las máquinas. Entonces, este tuning hay que hacerlo con la máquina de uno. Dime. Y para detallar el paralelizar, ¿se podría el logaritmo?
O sea, me pregunta James que si para hallar el número de veces, o sea, como decir, si, por ejemplo, como mide 1000, entonces hago logaritmo en base a 2 de 1000 y eso da 10. ¿Sí? 1024, eso da 10. Entonces, mi profundidad va a ser 10. O sea, yo podría decir mi profundidad depende del tamaño de mi arreglo. ¿De acuerdo? Podría, podría decirlo, podría hacerlo. O sea, aquí ya empieza uno a jugar con hasta qué punto paralelizo. Entonces puede que mi profundidad no vaya a ser algo que yo defina, sino puede ser algo que depende del tamaño, yo la defino. Mi profundidad va a ser logaritmo del tamaño de eso. Porque no quiero hacer más que eso. O menos que eso, para que no exacto. No quiero hacer menos que eso, exacto. Entonces lo puede hacer uno, sí, te puede. Esas son cosas. Entonces, ¿dónde modera uno eso? Uno lo modera aquí donde dice, aquí hace una condición para decir cuándo aplico el secuencial y cuándo sí paralelizo. Entonces, esa condición, usted puede en lugar de tener esa maxprof, poner si la profundidad es mayor que el logaritmo de la de n, entonces sí no haga lo secuencial. Y si no, sí paralelice. Y entonces no necesitaba el parámetro maxprof, ¿cierto? Porque viene como dependiendo del tamaño de la entrada. Todo eso lo pueden hacer. Lo importante es que miren que lo que hicimos aquí fue coger algo que hacíamos secuencial, que era calcular esto y calcular esto secuencialmente, y decidimos que lo podíamos calcular paralelamente. Y luego si hago el merge. Y en eso ganamos tiempo a partir de cierto momento. Experimentalmente determinamos cuándo es que aplicamos. Entonces yo inclusive puedo hacer cosas aún más, si yo me averiguo que los de 200 ya no, puedo decir aquí, si el n es mayor que 200, menor que 200, hágalo secuencial. Porque ya hice mis pruebas y digo, ya siempre con 200 es que la cosa ya no funciona. Y si no, entonces, y no depende ni del tamaño ni nada, sino digo, yo sé que de 200 para abajo es mejor hacerlo secuencial. Y mientras no alcance ese tamaño, entonces se lo llama uno como un límite, como hay una palabra más adecuada para eso. Pero entonces, ese límite, yo digo, de menor que eso, lo hago secuencial y mayor si paralelizo. ¿Sí? Y ese número lo encontré experimentando. ¿Listo? Sencillo paralelizar, ¿sí o no? Eso es paralelismo de tareas. Algo que yo hacía secuencial, lo pongo en paralelo y luego sí hago el resto de lo que tenga que hacer. ¿Una versión qué? ¿Con task? ¿Con qué? Ah, usando task. Digamos que aquí que fue en 2, no vale la pena usar task. Pero digamos que usted dice, no, yo parto el algoritmo, parto el vector en 3 pedazos. O parto el vector en 5 pedazos. Y mando a ordenar cada pedazo por aparte. Hago la task 1 ordena el pedazo 1, la task 2 ordena el pedazo 2, y luego los mezclo, pero entonces tengo que hacer un merge de varios. Como mi merge es de 2, entonces tendría que decir mezcle primero con el segundo, luego mezcle eso con el tercero, luego mezcle con... O sea, esa parte no la he paralelizado. Pero uno podría decir paralelizo, no, vamos a partirlo en 4 tareas. Entonces, mezclo los primeros 2, luego mezclo los segundos 2 en paralelo, y luego sí hago la mezcla de los resultados al final. Todo eso lo puede hacer. Eso hace más complejo lo que uno hizo, pero finalmente es igualmente correcto. ¿Sí? Y puede que uno gane más por paralelizar también el merge. Más o menos contesté tu pregunta, sí. Ensáyenlo, ¿no? Ensáyenlo. Pónganse a hacer ustedes, pero eso sería lo que habría que hacer. Bien, preguntas virtuales. Las presenciales me las están haciendo aquí, yo las hago, pero no sé si virtual tienen pregunta, me avisa.